A la ocupación por la fuerza del territorio mexica por parte de conquistadores españoles durante las primeras décadas del siglo XVI se le conoce como la Conquista de México, la cual culminó con sucesivas campañas posteriores que ocuparon la península de Yucatán, Tabasco, Veracruz y la región del altiplano mexicano. La conquista se llevó a cabo entre 1519 y 1521 bajo las órdenes de Hernán Cortés. Pero ¿qué circunstancias ocasionaron el declive del imponente imperio mexica? Viajemos al año 1517. Diego Velázquez de Cuéllar, primer gobernante de Cuba, organizó en ese año una exploración hacia el Mar Caribe, al mando de Francisco Hernández de Córdoba, y en 1518 una segunda expedición hacia el Golfo de México, comandada por Juan de Grijalva y Pedro de Alvarado. Las noticias sobre las riquezas de las tierras exploradas le concedieron mayor autonomía, por lo que en noviembre de 1518 obtiene la cédula real que le concedía los títulos de adelantado mayor, gobernador y capitán general de las tierras de Yucatán y Cozumel. En vista de los recientes acontecimientos y con el poder que le concedía la corona española, Velázquez ordenó una nueva expedición de conquista, la cual salió de Santiago de Cuba en febrero de 1519, liderada por un capitán originario de la región de Extremadura. Su nombre, Hernán Cortés, quien vivía en la isla de la Española desde 1504 y ocupaba una posición privilegiada en la nueva colonia cubana. Velázquez desconfiaba de Cortés y en el último momento intentó evitar que se fuera, pero este partió precipitadamente con un ejército de más de 500 soldados, marineros y 10 pequeños navíos con cañones. El capitán Cortés desembarcó en la isla de Cozumel, cercana a la península de Yucatán, donde se encontró con Jerónimo de Aguilar, quien conocía la lengua y costumbres del lugar, sirviéndole de intérprete. En su avance por Tabasco, derrotó a los habitantes de la zona, recibiendo 20 esclavas, entre las que se encontraba la hija de un cacique de la región. Su nombre era Malintzin, la famosa Malinche, o Doña Marina, como acostumbraba llamar Cortés a su compañera, intérprete y consejera. De ella hay muchas versiones históricas, siendo representada en algunas como traidora y en otras como heroína. Sin embargo, Malinche no debiera ser considerada como traidora, porque simplemente no era mexica, sino originaria de un pueblo cercano al actual Coatzacoalcos. Y lo que ella hizo fue para defender a su gente de la expansión y del acoso constante del imperio azteca. Estos dos intérpretes que Cortés adoptó fortuitamente le servirían para penetrar en un mundo desconocido para él y le resultarían de incalculable valor para la conquista de México. Al tocar tierra en San Juan de Ulúa, fundó la Villa Rica de la Veracruz, contraviniendo las órdenes del adelantado de Cuba y entrando en contacto con los representantes del emperador Moctezuma II, quienes le ofrecieron costosos presentes. Por su parte, los españoles organizaron un desfile militar de caballería y artillería, con el objeto de mostrar su poder a los mexicas, reforzando la creencia de que se trataba de seres superiores, lo que Cortés hábilmente supo aprovechar. De esta manera recibe una embajada del cacique de Zempoala y se vuelve aliado de los totonacas, quebrando la resistencia del imperio mexica mediante pactos con los pueblos colindantes, que eran sometidos a la voluntad del agresivo imperialismo mexica. Es en esta misma época cuando se dice que Cortés quemó sus naves para que nadie pudiera regresar a Cuba. Pero este hecho también es cuestionado en la actualidad, ya que versiones apuntan a que en realidad las encalló en Veracruz, y más tarde aprovechó los aparejos de esos navíos para construir bergantines, que serían vitales en su campaña. Para agosto de 1519 se dirigió hacia la Gran Tenochtitlán, integrada por los dominios de la Triple Alianza, conformada por Texcoco, Tlacopan y México Tenochtitlán. Durante la marcha se enfrentó a los tlaxcaltecas, encabezados por Xicoténcatl, logrando conquistar la región de Ocotelulco y atemorizando a los mexicas. Moctezuma intentaba de múltiples formas evitar que llegaran a la ciudad, tratando de desviarle de su ruta, pero Cortés marcha decididamente hacia Cholula con apoyo de los tlaxcaltecas, entrando a la ciudad, saqueando y asesinando a más de 3,000 de sus habitantes, hecho conocido como la Matanza de Cholula. El ejército de Cortés, consciente de la situación, atraviesa un paso entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, ahora conocido como Paso de Cortés, llegando a Tenochtitlán por la zona de Iztapalapa, desde donde pudo admirar la majestuosidad de la gran urbe, maravillado ante sus edificios, lagos y jardines. Ya en la ciudad es recibido por Moctezuma,
pero temeroso de una trampa, decide capturarlo y mantenerlo como rehén. Ante las evidentes riquezas del lugar, Cortés pide a Moctezuma sumisión ante el rey de España, al que posteriormente enviaría un enorme presente en oro. Por su parte, Velázquez, quien se consideraba con derechos sobre los nuevos territorios, preparó una expedición con 1.500 soldados al mando de Pánfilo de Narváez. Cortés sale a su encuentro en Zempoala con unos 340 hombres, logrando derrotarlos y agregando los vencidos a sus tropas, regresando precipitadamente a Tenochtitlán. En su ausencia, los soldados bajo las órdenes de Pedro de Alvarado habían asesinado a algunos sacerdotes durante la ofrenda anual a Huitzilopochtli. Indignados, los mexicas dirigidos por Cuitláhuac combatieron varios días contra la tropa española. Cortés intentó que Moctezuma los apaciguara, pero supuestamente los sublevados le arrojaron piedras que le causaron profundas heridas hasta la muerte. Sin embargo, la versión indígena de este hecho indica que en realidad fue muerto por el mismísimo Pedro de Alvarado. La noche del 30 de junio de 1520, Cortés escapó de Tenochtitlán, resultando un desastre, pues perdió la mitad de sus efectivos entre españoles y tlaxcaltecas, además de todos sus tesoros. Se dice que en esta noche triste, el capitán lloró amargamente las pérdidas sufridas, pero versiones actuales refieren que el árbol de la noche triste es un mito más, ya que no se menciona en ninguna fuente histórica. Lo que sí se sabe es que Cortés continuó su huida hacia Tlaxcala, donde le brindaron asilo, ordenando la construcción de 12 o 13 pequeñas embarcaciones o bergantines que le sirvieron para atacar la ciudad de Tenochtitlán. Los aztecas se habían organizado bajo la bandera de Cuitláhuac, quien murió durante la epidemia de viruela, sucediéndolo Cuauhtémoc, el águila que cae, quien se dispuso a enfrentarse al extranjero invasor. Cortés se establece en Texcoco, destruye las facciones promexicas y se gana las antimexicas, arrasando con Xochimilco y Cuernavaca. Para mayo de 1521 ya cuenta con unos bergantines para el transporte de tropas por el lago de Xochimilco, con las que sitia Tenochtitlán por tierra y agua. Se trató de un asedio largo y sangriento, en el que aparecieron el hambre y la enfermedad. A los 3 meses, perdidas todas las esperanzas, Cuauhtémoc intenta huir de noche, pero es capturado y la ciudad se rindió. Las bajas sumaron más de 50,000 personas según los cronistas. En busca de supuestos tesoros que al parecer no existían, Cuauhtémoc fue sometido a suplicio, pero pereció sin revelar dónde se encontraban. Tlatelolco fue el último lugar de la resistencia indígena. El 13 de agosto de 1521 cayó en poder de Cortés. España pudo así apoderarse de las ricas tierras conseguidas, pero la ferocidad de la lucha sentó las bases para que el pueblo novohispano anidara en el futuro una actitud hostil hacia los españoles. Pero, ¿cuáles fueron algunas causas determinantes en la derrota de un imperio tan poderoso como el mexica? La primera fue la psicológica, el ánimo que prevalecía en cada bando. Entre los aztecas había augurios que no señalaban nada bueno para el imperio, como la aparición de un cometa, el incendio del templo de Huitzilopochtli originado sin motivo, e incluso la aparición de una mujer gritando en las noches. A ese ánimo decaído se sumó la muerte de su gran jefe de los ejércitos y sumo sacerdote, Moctezuma, y a las pocas semanas de gobierno del nuevo Tlatoani, Cuitláhuac, quien murió víctima de viruela. Otra circunstancia fue la económico-política, toda vez que los pueblos sometidos por los aztecas vieron la oportunidad de liberarse de ese yugo, uniéndose masivamente a las tropas españolas. Miles de indígenas tlaxcaltecas, zempoaltecas, huejotzingas, entre otros, se sumaron a los europeos para formar un ejército aproximado de 80,000 guerreros, lo cual fue un aspecto definitivo en la conquista. La tercera causa fue el armamento y las estrategias. Cortés mandó cortar el agua potable que abastecía la ciudad y con los bergantines enfrentó a cientos o miles de canoas. También evitó el ingreso de alimentos para los casi 200,000 habitantes. La cuarta causa fue la viruela, una enfermedad nueva para los antiguos mexicanos y que arrasó con la mayoría de los pobladores.